Hola amigos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morelloso, el director es Jaime. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en este día número 8 del mes de mayo del año 2022, que equivale al día número 7 del mes de Iyar, de acuerdo al calendario de Gilel II. Gracias le doy al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por concedernos esta oportunidad de poder estar aquí en PAB 550 y compartir con ustedes las riquezas, los tesoros que se encuentran en la Sagrada Escritura. El maestro Nazaret dijo en una de sus enseñanzas que un escriba docto en la Torá, en la ley, extrae de ella cosas nuevas y cosas viejas. Estas palabras del maestro son muy interesantes porque nos enseña que en la lectura de la Torá de Moisés, o sea, la ley que Dios le entrega al pueblo de Israel a través de Moisés, encontraremos grandes tesoros si buscamos en ella. Vamos a encontrar cosas viejas, o sea, cosas que ya sabíamos, y vamos a encontrar cosas nuevas, cosas que se nos son reveladas, o siempre han estado ahí, pero no nos habíamos dado de cuenta. Por eso es que año tras año, semana tras semana, este ministerio está con nuestro grupo de estudio, hermanos todos en el Mesías, estudiando la Torá, la porción semanal de la Torá, para poder eh, experimentar eso que el maestro Nazaret nos enseña. La sección de la Torá que estudiamos ayer se titula Emor. Emor se encuentra en el libro de Levíticos. Estamos casi terminando la lectura de Levíticos. Faltarían dos lecturas adicionales. Bejar, Bejucotai. Bejar se traduce como en el monte. Bejucotai se traduce como en mis estatutos. Y la sección Emor se encuentra en el capítulo 21 de Levíticos y termina en el capítulo 24, versículo 3. La sección de los profetas es el capítulo 44 del libro de Ezequiel, versículo 15, y termina en el 31. Para nosotros, que estamos en el Mesías y seguimos la doctrina de los nazarenos, eh, leemos primera de Pedro 2, 4 al 10. En la sección Emor, vamos a encontrar que Dios establece una serie de ordenanzas importantísimas para el sacerdocio. Dios va a demandar del sacerdocio de Israel, que iba a estar dirigido bajo la familia de Aarón, que estos tenían que preservar un estado de pureza ritual muy estricto en comparación a los demás del pueblo. Un sacerdote de Israel no podía guardar cualquier luto, o mejor dicho, luto por cualquier persona que falleciese, ni podía estar participando en el velatorio, si podemos decirlo así, algo moderno. No, el pueblo de Israel no hacía esas cosas. Eh, no podía estar participando en los rituales de entierro de una persona que fallecía, a menos que fuese un familiar bien cercano a él, su madre, su padre, su hijo, su hermano o su hermana que aún no se había casado. Este, por estas personas sí podía hacerlo. Pero cualquier persona del pueblo de Israel que pasara a mejor vida, el sacerdote no podía contaminarse con el espacio de la muerte. Y vamos a ver que la escritura es bien concisa y muy expresiva con respecto al contacto con cadáveres o la muerte. Y uno se pregunta por qué Dios repele tanto la muerte. La respuesta es bien sencilla. La muerte no estaba en el diseño original. La muerte es la consecuencia de la acción desobediente del ser humano. El ser humano se le otorgó la responsabilidad de cuidar y guardar un espacio dentro de la creación donde él tendría la oportunidad de poder tener un encuentro cercano con su Dios en ese espacio, y el haber violentado el único mandamiento que Dios le dio, que fue el único mandamiento de no hacer, porque le dio mandamientos de hacer. Le ordenó cuidar el huerto, le ordenó comer de cualquier árbol, pero le dio un no harás, y ese no harás es no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, sea lo que sea ese árbol, la forma antigua de expresar una idea que está más allá de nuestra capacidad ¿verdad? Imaginativa de poder, porque verdaderamente pues pensar que
que existía realmente un árbol, que el humano comience de él, una manzana o algo así. Es algo pues que pertenece a narración de historias de niños que tiene ese propósito, excitar la memoria de la audiencia y preservar esa memoria cuando, como dice para Tarso, cuando llegamos a adultos, déjalo de niños, y quiere decir que primero escuchamos la historia y pensamos como niños, creemos como niños, incluso cuántos de ustedes no han escuchado que Eva le dio a Adán una manzana, cuando en el texto por ningún lado dice que era una manzana. O sea, son cuentos de niños cuyo propósito es preservar la memoria de ellos hasta que el niño alcance su madurez y comience a hacer preguntas. ¿Qué había en eso? ¿Qué era eso que transformó la naturaleza del ser humano? Y fue en ese momento que entró al mundo la muerte, y la muerte traspasó a todos, o mejor dicho, pasó a todos. Es la sentencia de todos nosotros los seres humanos que viven en este mundo, y no es el diseño original ni natural del santo bendito sea. Incluso leemos, ¿cuántos de ustedes han escuchado que el ser humano nace pecador? Sin embargo, Pablo de Tarso, el apóstol a los gentiles, no enseñó eso. Pablo de Tarso enseñó que la muerte pasó a todos, no el pecado, la muerte pasó a todos. Esto es bien importante porque nos lleva a reflexionar con respecto a esta doctrina de que el pecado se le pasó a todo ser humano y todos seres humanos nacen pecadores. No es así. No pertenece al pensamiento de que Dios le reveló al pueblo de Israel. Incluso el mismo apóstol Pablo así lo afirma cuando leemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y mire qué interesante, entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Mire qué interesante. Pablo de Tarso no está diciendo el pecado pasó a todos los hombres, sino pasó la muerte, por cuanto todos pecaron. O sea, por los humanos pecar, la sentencia de muerte está en ellos. Y el sacerdote, que en este texto de Emor vamos a ver que tenía el deber de preservar la santidad del espacio sagrado y la relación de cercanía a Dios, no podía tener cualquier contacto con la muerte por cualquier persona. Tenía que ser unos casos específicos, y volvemos a la pregunta que tiene la muerte, que Dios repele tanto de ella. Incluso se dice en el libro de Revelaciones que una de las cosas que desaparecerá en la nueva creación es la muerte. O sea, quiere decir que en la nueva creación no existirá más esa sentencia divina por causa de la desobediencia. En esta lectura también encontramos que Dios le habla a Israel de las convocaciones que ellos tenían que observar basado en el decreto divino. Son las convocaciones sagradas que Dios establece para que Israel pudiese encontrarse con él en esos días sagrados. Pero antes de esa lectura, vamos a ver que Dios habla muchas veces de no profanar su santo nombre. Dice el versículo 31 del capítulo 22 de esta porción: observaréis mis mandamientos y los cumpliréis. Yo soy el Eterno. No profanaréis mi santo nombre, y así seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Eterno que os santifica. ¿Qué significa profanar el santo nombre? La gente piensa, muchas personas piensan que profanar el nombre de Dios es simplemente pues, hablar malo contra el nombre de Dios. Y sí, eso podría ser una lectura sencilla del texto. Sin embargo, cuando analizamos bien lo que la Escritura quiere enseñar con respecto a profanar el nombre de Dios, e incluso en esta porción se habla sobre eso, se entiende que la profanación del nombre de Dios es eh, deshonrar a Dios con nuestras acciones. Incluso la palabra hebrea para profanar es hilhul, hilhul.
decimos en hebreo, Hilhul Hashem. Hashem significa el nombre. Es profanar el nombre de Dios, deshonrar el nombre de Dios. Y entendemos que profanar o deshonrar el nombre de Dios es el resultado de nuestras acciones. Por eso vamos a ver que en esta lectura de Emor, el Eterno dice en el versículo 31 del capítulo 22, observaréis mis mandamientos y los cumpliréis, yo soy el Eterno, no profanaréis mi santo nombre, así seré santificado en medio de los hijos de Israel. O sea, que vamos a ver que el Eterno relaciona la observancia del camino de Dios, que es el significado de los mandamientos, con el santificar su nombre. Incluso en la porción anterior, Kedoshim, se habla de eso. Sean santos como yo soy santo. Y Dios establece la definición de lo que es santidad y está en esa lectura de Kedoshim que discutimos la semana pasada, que empieza en el capítulo 19 del libro de Levíticos. Entonces entendemos que la profanación del nombre de Dios es deshonrar el nombre de Dios, que es sinónimo de no andar en sus caminos, hacer lo opuesto a lo que Dios llama a hacer. Y esto es bien importante porque entonces nos lleva a preguntarnos en cómo nosotros nos conducimos en la vida. Nosotros, cuando se enseña que cuando estamos profanando el nombre de Dios, estamos con nuestra conducta mostrando que realmente nosotros no servimos a Dios o nuestra representación de Dios es una falsa o errada. Pero ante los ojos de la sociedad no es así. Una persona que dice andar en el camino de Dios, que dice servir al Dios de Israel y guardar sus caminos, si su conducta es errática, si su conducta es lo opuesto, las personas no van a mirar al individuo, van a utilizar el ejemplo del individuo para decir, y eso, que sirve a Dios, como escuchamos hoy en día, y eso, que es cristiano. Esas acciones de nosotros ante los ojos de la sociedad son las que le dan peso a que las personas sigan aún más dudando de la verdad de Dios. Nosotros somos modelo de lo que significa seguir el camino de Dios, por consiguiente, nuestras acciones pesan mucho. Por eso es que Dios estableció una serie de mandamientos que lamentablemente por la mala interpretación de la lectura de Pablo, sin tomar en consideración el contexto de lo que se está tratando allí, se ha hecho un gran daño en la fe. Y por eso es que cuando hablamos de servir al Señor o seguir el camino de Dios, cada grupo tiene su propia opinión con respecto a cómo hacerlo y no seguimos el modelo establecido. Hay un texto muy interesante de Simón Kefa, de Pedro, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, que lo puedo unir a esta lectura, donde dice Simón Kefa, y discúlpeme, no es el capítulo 4, es el capítulo 2, versículo 11, dice, amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre las naciones, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación a causa de vuestras buenas obras. Y miren qué interesante. ¿Cómo es posible que las personas del mundo murmuren en contra de nosotros por nuestras acciones? O sea, nos murmuren contra nosotros como malhechores. Si estamos viviendo de una forma digna, de una forma correcta, porque Dios es el que define lo correcto y lo incorrecto, y en la escritura es que se establece esas cosas. Incluso en la porción, usted quiere vivir una vida santa, lea la porción Kedoshim, capítulo 19 de Levítico. Allí está establecido las leyes que definen la santidad. Y van a ver, claro, algunas que usted no va a poder observar porque vivimos en un mundo y una situación diferente, pero hay muchas que sí. Como por ejemplo, no mentir, no robar, no andar chismeando entre el pueblo, pagarle a tiempo a sus empleados si es patrono, respetar el estado de menstruación de la mujer. Dios aborrece el contacto sexual con una mujer en menstruación, el evitar comer sangre, la idolatría. O sea, Dios define
la forma de la santidad y se puede observar esos preceptos. No hay excusa. Y si nosotros practicamos esa santidad, pues de seguro, que lo que significa es ser apartados, no seguir la corriente del mundo. De seguro que ante el mundo murmurarán contra nosotros como malhechores, porque no andamos según la corriente del mundo. Pero cuando llegue el día de la visitación, o sea, cuando el Mesías aparezca en su gloria, en la gloria de su Padre, quiero decir, de seguro que glorificarán a Dios por causa de nuestras buenas obras. Y ese es un comentario bien interesante de parte de Simón Kefa. ¿Por qué van a glorificar a Dios? Yo uno ese texto con un texto muy interesante del maestro Nazaret, cuando le habla a sus discípulos en Mateo. Él le dice que el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre. Eso está en el versículo 27, 16 de Mateo. Y recompensará a cada uno según su conducta. Y esa palabra es bien interesante. Según la conducta de cada uno de nosotros, habrá una recompensa. Y esto como que nos llama la atención, porque vemos que los apóstoles predican de parte del Mesías que la entrada al reino que ha de venir, la salvación del juicio del mundo, eh, es un regalo divino que se obtiene a través del Mesías. Pero no es ahora que usted se siente en el balcón de su casa a esperar que el mundo pase. Ahora hay una labor que hacer. Tenemos que emular a Dios, tenemos que imitar a Dios. Y la mejor imitación de Dios está en la expresión del Mesías. Pues el Mesías es la proyección misma del santo bendito sea. ¿Okay? El que imita al Mesías está imitando a Dios, porque el santo bendito sea moraba en él. El Espíritu de Dios estaba en él. Y él es la encarnación propia de lo que es la voluntad de Dios, que está expresada en la ley divina. Entonces, si nosotros imitamos al Mesías, estaremos guardando la ley de Dios. Si usted no lo sabe ahora, porque el Mesías cumplió con la ley. Y dice que según nuestra conducta seremos recompensados. Entonces podemos unir ese texto con Simón Kefa cuando dice que glorificarán a Dios por causa de nuestras buenas obras. O sea, las naciones verán cómo los servidores del Altísimo recibirán con recompensa de parte de Dios por haber hecho lo correcto. Pero ¿qué recompensa? Uno piensa que son oro, plata, diamante, cosas materiales, y no es así. La recompensa más grande que el ser humano puede experimentar en la vida es la cercanía a Dios. La esencia, la presencia misma de Dios en toda su esplendor. Incluso eso es lo que se enseña mucho dentro del pueblo de Israel con respecto a ese tema. En esta porción también leemos con respecto a las santas convocaciones, como le dije hace unos minutos. Bueno, usted va a escuchar tradicionalmente que dice, son las fiestas judías y son las fiestas del pueblo de Israel. Y no necesariamente esa aseveración es totalmente cierta. Son las convocaciones de Dios que Dios le da al pueblo de Israel para administrar. Muy diferente, ¿vio? Incluso vas a leer en el capítulo 23 claramente esa aseveración. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los israelíes y diles, estas son las fiestas solemnes del Eterno, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Esos dos versículos, el 1 y el 2, son sumamente importantes porque nos está diciendo que estas convocaciones que Dios le da a Israel a administrar le pertenecen a Dios. Así que si usted escucha por ahí decir, no, son las fiestas judías, deja eso allá, eso es el pueblo de ellos, esa persona no sabe lo que está hablando. Ahora, hay algo muy, muy cierto en este sentido. Dios le entregó estas convocaciones al pueblo de Israel y es el pueblo de Israel quien las administra. O sea, es el pueblo de Israel quien tiene la responsabilidad sobre ellas. Eso sí es muy cierto. Hoy en día vivimos una situación bien, bien diferente a lo que hubiera querido el Eterno que fuera. Y es que en estos tiempos no existe el santo santuario, o sea, el templo. No hay un sacerdocio en la tierra oficializando, como en el libro de Levítico vemos que se le asigna a la casa de Aarón.
Por consiguiente, no se puede cumplir según el decreto divino estos preceptos. Pero sí se pueden recordar. Hay incluso problemas con el calendario, porque sabemos que históricamente que el calendario que tenemos hoy en día dentro del pueblo de Israel es un calendario que se estructuró después de la destrucción del templo para que se pudiese preservar la armonía y la observancia del camino de Dios dentro del pueblo judío. Y sabemos que las fechas pues tienen sus problemas y por eso es que del todo no se puede observar el mismo. Pablo de Tarso, que vivió en un tiempo bien diferente al nuestro, pues Pablo de Tarso vivió en un tiempo donde no estaba el templo en pie, había un sacerdocio funcionando, los discípulos nunca estuvieron en contra del templo de Jerusalén, aunque sabían que es Israel, el liderato de Israel, el sacerdocio y los escribas de Israel, si no se volvían a Dios, pues iba a ocurrir lo que el Mesías dijo en Mateo 24, iba a desolarse la casa, específicamente el 23:37, y iba a ocurrir la destrucción del santuario, como está escrito en el capítulo 24. Los discípulos sabían eso, pero nunca dejaron de estar en Jerusalén, nunca dejaron de cumplir con los requerimientos. Vas a ver que Pablo va a cumplir con el ayuno, tiene que ir a Jerusalén para el ayuno, ese es Yom Kippur. Vamos a ver que Pablo hace ofrendas de sacrificio para cumplir con unos votos, eso está escrito en la Torá. O sea, los discípulos nunca estuvieron en contra del santuario, pero sabían que iba a venir un cambio si el pueblo no, específicamente el liderato del pueblo no se arrepentía. Pero también sabían que si el liderato del pueblo regresaba a Dios y se volvían y confesaban que el Mesías había venido, el Mesías regresaría y se cumpliría entonces lo que Ezequiel vio en su visión en el libro de Ezequiel, donde en varios capítulos habla de el descendiente de la casa de David que uniría a las tribus, llevaría a Israel a vivir en paz en la tierra, el santo templo se purificaría, porque ya estaba construido en ese momento, y la presencia de Dios estaría morando en ella, la ciudad sería llamada El Eterno está presente, como dice el último versículo del capítulo final del libro de Ezequiel. Al no ocurrir eso, pues lamentablemente ocurre el exilio que hasta el día de hoy existe y terminará cuando los líderes que dirigen en la sabiduría de Dios al pueblo digan bendito el que viene en el nombre de Dios. Incluso los propios apóstoles, eh, Pablo de Tarso, Pedro, Simón Kefa, mejor dicho, Pedro, en uno de sus discursos dice que es menester que el cielo retenga al Mesías hasta que todo el pueblo de Israel haga arrepentimiento. Así que está en las manos del pueblo de Israel la venida del Mesías. Pero ¿qué sucede si Israel en el tiempo que tiene no se vuelve a Dios? Hay un texto bien interesante de los profetas que dice que el Eterno lo hará a su tiempo. Y el texto hebreo es muy, muy interesante porque aparenta decir que Dios lo va a hacer, pero también lo va a dejar a su tiempo. Y es confuso eso. Incluso los rabinos han debatido sobre ese texto y cómo reconciliamos estos dos opuestos. Y han llegado a la conclusión de que si Israel es meritorio, o sea, si Israel se arrepiente, Dios acelerará la redención. Pero si Israel no es meritorio, Dios lo hará a su tiempo. En otras palabras, siempre va a ocurrir, queda en las manos de nosotros decidir si ahora o más adelante. Y cuando decimos nosotros, estamos hablando específicamente por Israel y todos nosotros que nos hemos unido a la fe del Mesías. El tiempo de Pablo de Tarso es un tiempo muy interesante porque en el tiempo de Pablo de Tarso el templo estaba en pie y ya la semana pasada habíamos discutido con respecto a si los gentiles, de acuerdo a los apóstoles, estaban obligados a circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Obviamente, circuncidarse traería consigo una obligación porque estaban entrando al pacto del Sinaí y esto los lleva a obligatoriamente cumplir todos los preceptos, desde la A hasta la Z o desde la Aleph hasta la Taf, que se encuentran en toda la Torá. Los apóstoles entendieron que esto no era necesario, pero tampoco dijeron que no lo debían hacer. Dejaron en las manos de los gentiles esta decisión.
porque vamos a ver que Jacob el justo decreta de que Moisés tiene quien lo predique cada Shabbat en la sinagoga, y si el gentil quiere escuchar a Moisés, que vaya a la sinagoga, allí está. Allí se sientan los escribas, los fariseos, enseñando a Moshe. Y claramente, de acuerdo al precepto bíblico y el problema del segundo templo, los gentiles no podían ir a Jerusalén a cumplir con los requerimientos de la fiesta, ni tampoco tenían esa libertad de servir al Dios de Israel como lo tenía el pueblo judío por parte de Roma. El imperio romano, cuando entra a la tierra de Israel y desaparece el dominio heleno, e incluso hasta la dinastía jamonea comienza a mermar, vamos a ver que el imperio le dio una concesión al judío de toda la tierra, dentro de Israel y fuera de Israel, de poder seguir su judaísmo, seguir su fe en Dios, sus prácticas religiosas, de acuerdo estaban establecidas en su ley. Y por eso es que el judío no tenía problemas en cualquier lugar del mundo habitado de ese entonces observar el Shabbat y ir a Jerusalén a cumplir con los preceptos establecidos en Levíticos 23. Incluso el evento de Pentecostés es una de esas convocaciones. Habían judíos de diferentes partes del mundo, incluso prosélitos, o sea, personas que estaban haciendo conversión, y la conversión era a través de la circuncisión, en Jerusalén, cumpliendo con este decreto de este precepto que se encuentra en Levíticos 23. Y fue en este día de Pentecostés donde los discípulos recibieron el Espíritu de Dios para ser testigos del Mesías en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver que en Colosense, Pablo está tratando una situación de su tiempo. Los discípulos de las naciones no podían ir a Jerusalén porque de seguro el sacerdocio no le iba a aceptar que estuviesen presentes, porque obviamente rechazaron el Mesías. Y Roma no les permitía observar los días solemnes porque no eran judíos, era una concesión directa del pueblo judío. Y Pablo de Tarso le está diciendo a los gentiles de Colosas que nadie los juzgue en comida, en bebida, con respecto a solemnidades, noveluno y Shabbat. Todo eso es sombra de lo que ha de venir. Pero la realidad es el Mesías, diciéndole a ellos, concéntrense en su realidad. El Mesías está con ustedes pertenecen al Mesías, vivan como el Mesías ordenó, y todo lo demás vendrá. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo de Tarso dice sombra de lo que ha de venir. O sea, el asunto de comer, el asunto de beber, el asunto de las solemnidades que están en Levíticos 23, las lunas nuevas que marcan los meses, o los Shabbats, los días de reposo, esas cosas regresarán. Sí, porque Pablo Tarso dice, es sombra de lo que ha de venir. Cuando el Mesías regrese y establezca el reino de Dios en la tierra, todo el mundo observará el día del reposo. Y yo siempre me he hecho esta pregunta. Yo no entiendo por qué en diferentes ramas de la fe se predica de que Dios nos ha liberado de guardar el sábado y que eso es una carga. Y yo digo, leyendo la escritura, porque dice el texto, 6 días harás tu labor, mas el séptimo descansará y no trabajarás tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus siervos, ni tus animales. Y yo me hago esta pregunta. ¿Qué de malo tiene tener un día libre? ¿Qué de malo tiene que los animales descansen, que tus hijos no tengan que hacer las labores que corresponden en el hogar, que tu esposa tenga la cocina libre un día, o que tú no tengas que asistir al trabajo? Porque eso es eso una carga. Me parece que esa no es la mejor excusa para justificar la no observancia. Mejor diga, para nosotros esto no es obligatorio, está en nuestras manos decidir si lo queremos hacer, porque pues obviamente no pertenecemos al pacto del Sinaí. Y eso es una mejor explicación. Pero decir que eso es una carga me parece que no es bíblicamente correcto. Porque yo le voy a decir una cosa. Cuando llega el sábado y no trabajo es el día más feliz de mi vida. Cuando llega el día de la semana de trabajo, comienzan las cargas por todas las responsabilidades del trabajo que tengo. Tengo un trabajo bastante complicado. Así que yo disfruto ese día, porque en ese día yo puedo dormir un poco más, primeramente, sentarme en la sala de mi casa, hablar con mi esposa, compartir con mis hijos, almorzar tranquilo, sin mucho estrés, estudiar y enseñar la palabra de Dios, orar,
Es un día de descanso de verdad. Y yo sigo preguntándome por qué se enseña que eso es una carga que es malo, que Dios lo liberó de eso. Me parece que es una enseñanza contradictoria completamente a lo que el maestro Nazaret trató de exponer con respecto a lo que los relatos del Shabbat que vemos en los evangelios y la posición de los apóstoles. En estos tiempos, obviamente, que no estamos bajo el dominio del Imperio Romano y existe en su país, porque hay muchos países que no, la libertad de culto, la bendición de poder observar estos días que no son obligatorios, pero son una bendición, si el que de corazón desea hacerlo, es algo grande. Así que si usted es una persona que tiene la bendición de no trabajar los sábados porque su patrono le da el día libre, aproveche ese día y en vez de irse de shopping o de irse de juerga, como decimos acá en Puerto Rico, descanse, ore, estudie la palabra, comparta con sus hijos, su familia. Encontrará gran bendición en eso. Así que en este texto de Colosenses, Pablo de Tarso no está diciendo que eso quedó abolido, que eso se quedó para siempre eliminado, ¿no? Pablo de Tarso dice que eso es sombra de lo que ha de venir. O sea, en ese momento ellos no pueden observar, practicar estas solemnidades por el estado que se encontraba, la situación de Roma, el problema de Jerusalén. Pero cuando venga el Mesías, Jerusalén será dominada por el reino del Mesías. Todos los reinos de la tierra desaparecerán y los que son del Mesías, que es lo que Pablo dice, la realidad es el Mesías, los que son del Mesías podrán participar de las bendiciones del reino de Dios en esa era que ha de venir. Que sea pronto y en nuestros días. Para mí ha sido un gran honor estar con ustedes y me disfruto mucho estar aquí en PAB hablando de estas maravillosos tesoros que se encuentran en la Escritura. Y pues lamentablemente el tiempo se ha terminado, pero yo sé que después de 6 días volveré a estar con ustedes nuevamente, si así el cielo lo permite, y podré seguir compartiendo los tesoros del reino de Dios. Les hablo yo, soy director Jaime. Nos vemos en la próxima. Shalom.